Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este video en el que platicaremos acerca del programa Aula Escuela Comunidad que forma parte del marco curricular común de la educación media superior. Este video está retomando un esquema a partir del documento de Programa Aula Escuela y Comunidad, el PAEC, que publicó la Subsecretaría de Educación Media Superior en su segunda edición. Es importante que tengas presente que hasta hace un poco tiempo, unos meses, existía otro documento y este es el de la segunda edición, publicado en este año 2024. Entonces toma en cuenta ese detalle. La realidad es que la versión anterior me parece que era del 2023 y si bien tiene algunas diferencias no son tan radicales, pero bueno, para que sepas que lo que platicaremos en este video está ya retomando esta segunda edición. Bien, y bueno, vamos a iniciar hablando de en sí qué es este PAEC, Programa Aula, Escuela y Comunidad. Bien, de hecho, aquí es donde hubo una actualización, digámoslo así, en la conceptualización de esto. Y bueno, podríamos decir, a partir de lo que menciona el documento, que es una estrategia para articular distintos actores participantes. Y cuando hablamos de estos distintos actores participantes, pues ya sabes que estamos hablando de personal del plantel, de personal docente, personal administrativo, pero también personal fuera del plantel, ¿no? Diferentes posibles socios comunitarios, la comunidad, instituciones gubernamentales, en fin. Una estrategia para articular a distintos actores participantes en la construcción de aprendizajes significativos y contextualizados, ojo acá, del estudiantado de educación media superior. Entonces, la idea es que los diferentes actores participantes nos podamos poner de acuerdo para que entre todos nos sumemos a que nuestros alumnos de educación media superior pues puedan construir esos aprendizajes significativos y contextualizados. Y esta articulación se va a dar a partir del programa de estudios, que está evidentemente organizado en progresiones a través de categorías y subcategorías o conceptos centrales y transversales, en fin, y que retoma las necesidades de la comunidad. Y se va a aterrizar a través del desarrollo de proyectos escolares comunitarios, que son los PEC. Entonces, el PAEC como estrategia es mucho más amplio y se aterriza a través del PEC, como lo vamos a ver. Este documento tiene un elemento inicial que son los fundamentos, que justamente explica un tanto este concepto, y de ahí se organiza en componentes y en fases. Vamos a verlo aquí para que lo veas cómo está en cuanto al índice. Y aquí tenemos estos fundamentos, que es lo que te comentaba, y los componentes y las fases de implementación. Y bueno, acá hay otros elementos, de hecho, al final vamos a comentar cómo también vienen algunos ejemplos de diferentes niveles de complejidad. Y justamente esto de los niveles de complejidad de los problemas públicos como para ir eligiendo el tipo de proyectos transversales que podríamos tener. Te recuerdo que todos estos documentos están en la página de educacionmediasuperior.cep.gov.mx/propuesta MCCEMS, del cual te dejo el link como siempre. Recuerda que en esta página se encuentran toda la documentación del marco curricular común de la educación media superior y hasta abajo, acá tienes la parte del programa Aula Escuela Comunidad. Recuerda darle clic en el símbolo de más. Y aquí es donde se habilita este documento que es el que estamos revisando. Y también hay una infografía que, bueno, pues puede ser útil para términos de comunicación interna o externa de este programa Aula Escuela Comunidad. Entonces, bueno, para que recuerdes que toda la información está en esta página oficial. Bien, vamos a hablar de los componentes que menciona este documento. El programa Aula Escuela y Comunidad se organiza, tiene diferentes componentes. Por un lado, los referentes curriculares y pedagógicos, la estructura organizativa, el clima escolar y los productos. En cuanto a referentes curriculares y pedagógicos, esta sección responde a la pregunta, ¿cuál es la orientación académica del PAEC? Y bueno, de manera muy concreta y directa, la orientación académica está en las progresiones, en las orientaciones pedagógicas, que también están en esta página de la subsecretaría, que son estos documentos para cada UAC, y en los programas de estudios. Ese es nuestro referente curricular y pedagógico. Progresiones, orientaciones pedagógicas y programas de estudio. Ahora bien, ¿cuál es la estructura organizativa de este PAEC? Esta sección responde a la pregunta, ¿quiénes participarán en este PAEC? ¿Quiénes son estos actores participantes de los que hablábamos acá, en este concepto que teníamos por acá? Bueno, pues menciona que serían el comité del plantel, el colegiado docente, el colectivo estudiantil, el colectivo escolar, y aquí distingamos que el colectivo escolar implica a otros personal, por ejemplo, el administrativo, y la comunidad. Todos estos cada uno los va explicando el documento, pero ellos componen la estructura organizativa que debería de participar en este PAEC, ¿sí? Ahora bien, el PAEC también hace referencia al clima escolar y en ese sentido responde a la pregunta ¿cómo hacer posible el PAEC? Y bueno, aquí nos dice que para poderlo concretar es necesario construir en este clima escolar comunidades de aprendizaje y autonomía en la didáctica.
Es decir, pues implica apertura de nuestra parte para que no nada más sea una obligación, sino sea una comunidad donde haya cierta autonomía. Y para ello son necesarias las actitudes como participación, colaboración, respeto, que, muchas veces solemos pedirlas o exigírselas a los estudiantes y que, pues también como colectivo, como colegiado docente, o si eres estudiante o como perteneciente al colectivo escolar, incluso a la comunidad, o en su momento el comité del plantel, pues también como adultos nos corresponde, ¿sí? Y el otro componente que menciona son los productos, es decir, responde a la pregunta, ¿cómo vamos a concretar, cómo concretaremos la formación integral con un enfoque crítico, humanista y comunitario desde la transversalidad, ¿sí? Esta aspiración que tiene el marco curricular común. Y la respuesta corta es, esta concreción se va a hacer justamente a través del proyecto escolar comunitario, ¿no? Que es del que hablábamos al inicio. Y de manera más desarrollada, más adelante nos dice que este PEC debe reflejar la participación coordinada de los agentes de distintos ambientes de aprendizaje, teniendo como referente, por un lado, la autonomía en la didáctica para el abordaje transversal de las progresiones de la UAC. Esto significa que todos los UAC, como recursos sociocognitivos, áreas de conocimiento y recursos y ámbitos de formación socioemocional, tienen una parte de autonomía didáctica y eso debe ser parte para poderlo trabajar de manera transversal las progresiones. Y por otro lado, esta participación coordinada también se va a reflejar o va a tener como referente los objetivos de participación del estudiantado en la transformación de su contexto para el bienestar de la comunidad. Esto implica que ya en algún momento, a través de estos participantes del colectivo estudiantil y demás, se establezcan por ciertos objetivos de transformación de su contexto, intereses, prioridades y demás, y esos van a ser el referente para construir el proyecto escolar comunitario. Esta parte la va a desarrollar en un segundo momento, que son justamente las fases de implementación de este proyecto escolar comunitario. Todo lo que vamos a ver a continuación habla de cómo construir ese proyecto escolar comunitario, cómo implementarlo, ¿sí? Ya como el producto concreto de este PAI. ¿Cuáles serían las fases a través de las cuales se va a construir este PEC, proyecto escolar comunitario? Bueno, vamos a hablar de 4 fases. La primera tiene que ver con elaborar el diagnóstico colectivo. La segunda, ya con el diseño del PEC, vamos a hablar como de la construcción del documento. Después hay un momento de ponerlo en práctica. Y por último, un momento para darle seguimiento y retroalimentación, que evidentemente eso nos llevará después a una reelaboración de este diagnóstico colectivo, ¿no? De alguna forma es un ciclo el que tenemos. Bien, ¿cómo hacemos este diagnóstico colectivo para arrancar el trabajo del proyecto escolar comunitario? El documento nos habla de que este diagnóstico colectivo debe de incluir o debe tomar en cuenta 4 apartados. Por un lado, las características de la comunidad, la ubicación geográfica, las actividades socioeconómicas, el perfil social de lo que tenemos por ahí, ¿sí? Y también las características de la educación, es decir, nuestro plantel, qué características tiene, qué espacios de infraestructura tiene, pero qué tipo de plantilla tiene, cuáles son las características de los recursos humanos, de infraestructura que tiene nuestro plantel. Entonces, por un lado, lo que tenemos fuera del plantel y por otro lado, lo que tenemos en el plantel. Es importante decirte que todo esto se explica claramente en el documento, nada más para que lo tengamos aquí como referencia. Mira, cuando hablamos de características de la comunidad, aquí nos habla, como te decía, ubicación geográfica, situación socioeconómica, seguridad, participación comunitaria, medio ambiente. Es decir, nos da características de la educación, estos referentes de qué implica, qué nivel de cobertura hay, cuál es el contexto familiar de la gente que está en nuestro plantel, cuáles son las características de nuestros estudiantes, la parte de la infraestructura, los proyectos y programas a los que está inscrito nuestro plantel, en fin. ¿Sale? Entonces aquí solamente estamos haciendo una síntesis a través del esquema para que sea más sencillo y bueno, pues ya el referente concreto o profundo lo encuentras en el documento. Entonces bueno, a partir de estas características se debe de analizar la información y ya construir o seleccionar las problemáticas o necesidades de la comunidad. Estos apartados nos dice que se deberán construir a través de 3 etapas. Primero, antes del inicio del ciclo escolar, tendría que haber un espacio de una reunión colectiva justamente con estas integrantes que habíamos visto por acá, ¿no? Una reunión colectiva donde participe la comunidad, donde participen los estudiantes, el colectivo docente, el comité del plantel, y ahí pues tendrán que aplicarse algunos instrumentos desde entrevistas, tal vez cuestionarios, también un grupo focal, una lluvia de ideas para ir generando estas características de la comunidad y del plantel. Después hay que organizar toda esta información que estamos recopilando a través de esta reunión colectiva y ahora sí llegar a la selección del problema o necesidad que va a poder atender nuestro PEC en función, sí, de lo que necesita la comunidad, pero también de las características que tiene nuestro plantel, del perfil que tiene nuestro plantel.
Y bueno, aquí hay que considerar cuál será la magnitud de este problema, cuál es el interés que tiene la comunidad al respecto y cuál es la oportunidad que nosotros tenemos de implementar. Y con esto tendremos ya los elementos para este diagnóstico colectivo. Dicho esto, pasamos a la segunda etapa, la segunda fase de implementación, que sería el diseño. Este diseño es ya el documento formal donde se aterriza todo esto que estuvimos haciendo y nos dice que debe de llevar una introducción, debe tener muy claramente un objetivo y el alcance de ese objetivo, y de ahí viene el diseño general, con las fases en las que se va a ir trabajando este proyecto escolar comunitario y las actividades generales que se van a hacer, y después un plan operativo. Este plan operativo implica que las WACs que están vinculadas, todas las WACs vinculadas, seleccionen las progresiones y las competencias, o las competencias laborales, sobre todo si estás en algún plantel que forma parte de las competencias laborales, cuáles son las que se vinculan al PEC. Entonces, si yo soy de humanidades, si yo soy del ámbito socioemocional, si yo estoy en el recurso sociocognitivo de cultura digital, pues bueno, ¿qué progresiones están vinculadas con este PEC? Y bueno, de aquí después ya derivará la planeación docente, ¿no? Pero eso ya es como en el nivel aula, ¿no? Aquí estamos hablando del diseño del PEC, que es un tanto institucional. Después tendremos que establecer el plan operativo, es decir, cuáles serán los tiempos, los momentos, en qué semanas del semestre, del año, del ciclo escolar, incluso a mediano o largo plazo, ya veremos eso más adelante. Vamos a establecer tiempos y actividades de las experiencias de aprendizaje que trabajen esas progresiones, pero que además atiendan al objetivo del PEC, que evidentemente está amarrado a este diagnóstico colectivo, ¿sí? Y las personas responsables o participantes que estarán involucrados. Y por último, anexos, que bien podrían incluir tal vez mapas, algunas transcripciones de entrevistas, algunas proyecciones tal vez de imágenes o fotografías que sustenten este diseño del PEC, ¿sí? Entonces, bueno, este es el documento como tal que va a respaldar o que va a organizar pues todo lo que hicimos a partir del diagnóstico y cómo lo vamos a aterrizar. Después implica la fase de la puesta en práctica. Esta puesta en práctica pues no es otra más que aterrizar todo el plan operativo, todo este diseño general, y generalmente implica pues establecer ciertos acuerdos y compromisos con la comunidad, también de participación, y apoyarnos también de las figuras directivas de nuestro plantel, también de la Subsecretaría de Educación Media Superior y bueno, de otras funciones directivas de socios comunitarios que estén involucrados. Por aquí te dejo arribita la etiqueta de otro video que habla de aula, escuela, comunidad. Ahí no habla en sí del documento, sino en general de cómo involucrar a la comunidad en estos tres niveles, y hacia la parte de comunidad hablamos sobre los socios comunitarios. Entonces te recomiendo mucho que lo veas porque te va a dar mucha claridad sobre cómo involucrar a la comunidad. Sé que muchas veces como profesores no tenemos una idea tan clara de en qué momento de mi clase voy a involucrar a la comunidad. Entonces esta puesta en práctica del PEC involucra necesariamente a la comunidad, pero seguramente desde el plan operativo habrás tenido que ir pensando en eso, cómo trabajar tu progresión vinculada con la comunidad. Así que te dejo el enlace aquí en la etiqueta para que puedas ver ese otro video. Y bueno, la última fase sería el seguimiento y la retroalimentación. Una vez que ya esté implementando o que ya se haya implementado este plan operativo que teníamos, pues es momento de tener una reunión nuevamente del colectivo estudiantil, el colegiado escolar, del comité del plantel y pues valorar, ¿no?, el trabajo que estamos haciendo y construir acuerdos en el caso de que sea necesario, pues para mejorar, ¿sí? Y pues llegado el momento, hacer por esos acuerdos y esas reuniones serán parte de esta etapa inicial de reunión colectiva. Y así es como se compone el programa Aula, Escuela, Comunidad. ¿Cuáles serían las fases para construir el PEC? Para ir cerrando, me gustaría enfatizar que el documento incluye algunos ejemplos. Por ejemplo, este de manejo agroecológico en la comunidad, combate al rezago educativo y quiero mi moto pero amo mi vida. Y estos ejemplos son interesantes porque traen una nota que hace referencia a el nivel de complejidad de la problemática que se van a atender. Hay complejidades altas, hay complejidades medias y hay complejidades altas en función de tres criterios que vamos a ver ahorita. Pero bueno, nada más quiero que veas que por ahí viene el ejemplo, ¿no? Trae una introducción y de ahí trae el objetivo, el diseño y ve cómo se van vinculando, ¿no? En primer semestre las etapas, el segundo semestre en qué etapa, cuáles son las WACs asociadas, el plan operativo, ¿no?, que implica la WAC, la progresión, cómo se va a trabajar en el aula, en qué semana y quiénes van a ser los participantes. Y así para las diferentes WACs que van a estar vinculadas al PEC, como podrás ver aquí está el ejemplo. Y bueno, acá viene otro ejemplo donde también habla acá de una complejidad baja y después tenemos otro ejemplo donde habla de una complejidad media. Acá está, ¿sí?
¿sí? Y bueno, el anexo 3, que es el que hace referencia a estos niveles de complejidad, forma parte también de este documento y nos dice que los problemas públicos suelen tener, pues, por un lado, una dimensión causal, espacial y temporal. Es decir, hay problemas que tienen múltiples causas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen la pobreza. Bueno, pues hay una serie de causas que tienen que ver, sí, con la parte económica, pero con también la parte social, con la parte cultural, con la parte geográfica y demás. Entonces, a mayor causa, mayor complejidad alta, ¿no? Hay otros, o también hay una dimensión espacial, y es que tiene que ver con que hay problemas que tienen una escala local, pero otros que tienen una regional o nacional o a nivel global. Por ejemplo, el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico es una problemática global que además en el país tiene una incidencia particular y que si bien en la región en la que tú estás puede tener cierto impacto particular, la realidad es que es mucho más compleja, ¿no? Entonces, de nuevo, a mayor escala espacial, mayor complejidad del problema y más dificultad de poderlo atender desde un PEC. Y por último, la dimensión temporal, en el sentido de que hay proyectos que requieren sí o sí mayor tiempo de implementación. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un tema de indicadores de nutrición. Bueno, claro, darle seguimiento a una comunidad de cómo mejora sus indicadores de nutrición necesariamente implica años de seguimiento y de medición a la misma población. En el caso, por ejemplo, acá de pérdida de la biodiversidad gradual que se ha dado, pues también generalmente implica el tema de la obesidad. Son proyectos que requieren una incidencia a largo plazo. Entonces también, entre más larga sea la necesidad del plazo para tomarlo, pues entonces más complejo es. Entonces, bueno, justamente aquí nos da una imagen que nos dice que probablemente en un inicio, si no tenemos tanta experiencia, lo más prudente sea elegir problemas de baja complejidad, es decir, buscar problemas que tengan pocas causas asociadas, que tengan un alcance local y que requieran una intervención como no muy a largo plazo, sino tal vez algo más concreto o más cercano, ¿sí? Entonces, esto es el referente sobre la elección de la complejidad de los problemas públicos y cómo estos pues, nos pueden ayudar a orientar como qué tipo de problemáticas de la comunidad podemos atender en un primer momento en el PEC. Bien, pues como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si te interesa el esquema, con mucho gusto puedes escribirme en el correo que está en el primer comentario. El esquema está hecho con la aplicación de Mindomo y te lo puedo compartir de manera interactiva o en un PDF. Muchas gracias y hasta la próxima.